Gloria al Señor. Bueno, muy buenas tardes, bendecidos, bendecidas. ¿Cómo están hoy? Bendecidas. En esta tarde calurosa. Es un privilegio estar en esta casa, en este hogar nuevamente, compartiendo el Evangelio con ustedes, con aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar en nuestra página de internet, especialmente en el canal de YouTube, Ministerio Salvos por la Gracia. Es la manera que pueden encontrar nuestras enseñanzas, nuestro canal en YouTube. Y eso es lo que queremos. Las personas se están suscribiendo, gracias al Señor. Todos los días, de vez en cuando, pues alguien se suscribe a nuestro canal. Las enseñanzas están teniendo audiencia. Personas que han visto los videos. Personas que no pudiéramos tal vez alcanzar si salimos a caminar a la calle. Yo creo que ninguno de los que ponen atalaya por ahí le hablan a 2,000 personas en un mes. Honestamente es imposible, no hay tanta gente que camine por esos lados. Entonces, vuelvo y repito, como siempre lo he dicho, hemos cogido la mejor manera que nosotros tenemos, ¿verdad? Para alcanzar a las personas, dado el caso de la infraestructura de un hogar, de una casa. Entonces, al final del día, también he mencionado anteriormente, cumplimos ese propósito, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces las personas nos oyen y lo que nos oyen es la palabra del Señor, el Evangelio de la Gracia, de la mejor manera que lo entendemos, de la mejor manera que lo podemos explicar, siempre abierto y dispuesto a alguna no crítica, porque las críticas no son constructivas, sino a aclaraciones, ¿correcto? Si alguien quiere aclarar alguna postura doctrinal que nosotros podamos tener, estamos abiertos a ese diálogo. Si alguien quiere aclarar, ya sea por email, ya sea por un comentario, en la página del internet, en el canal de YouTube, yo pongo ahí el correo electrónico, me pueden escribir salvosporlagracia@yahoo.com o preguntas@salvosporlagracia.org. Entonces es un asunto de podernos edificar mutuamente, no es un asunto de criticarnos unos a los otros, ¿correcto? Aquí yo sé que siempre dejo claro mi postura doctrinal, pero también presento evidencia de mi postura doctrinal. No es solamente hablar por hablar, y no es solamente criticar por criticar. Estamos aquí para edificarnos, bendecidos. Amén. Ese es el propósito. Dice que puso apóstoles, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo del Señor. En esta preciosa tarde vamos a traer el tema titulado El Misterio Revelado. Hay varias opciones de título que se le pudieran poner a esta clase. Uno de ellos es el misterio revelado. Otro de ellos pudiera ser el hombre natural versus el hombre espiritual. Tú ves esas dos opciones. El hombre natural versus el hombre espiritual. O el misterio revelado, o pudiera llamarse el hombre natural y el espiritual. Porque vamos a ver las dos cosas en la lectura que vamos a tener hoy. Vamos a leer bastantito, vamos a salir de la lectura a otras porciones bíblicas, como siempre lo hacemos, para apoyar esa enseñanza y la idea, ¿correcto? Bendecidos, vamos a ir a 1 Corintios 2, verso 1. Vamos a comenzar a desarrollar el tema desde esa porción del Evangelio. 1 Corintios 2, 1. Deberíamos de siempre estar muy agradecidos con el Señor que nos permite estar expuestos a estas enseñanzas. No estoy diciendo que estas sean las mejores enseñanzas que vas a escuchar, pero pueden edificar tu vida. Si nos aprendemos lo que escuchamos acá, también podemos edificar otras personas.
Es importante, bendecidos, que nosotros tengamos las herramientas necesarias para poder compartir el Evangelio, para si nos tocan un tema específico, poder desarrollar ese tema específico. No necesariamente hablar 3 horas, pero tener los versículos bíblicos para poder explicar, ¿no?, lo que creemos. Vuelvo y repito, con la intención sola y absoluta de edificar al oyente, que nos preocupe la edificación de esa persona. Si esa persona rechaza el mensaje, después de nosotros estar seguros que lo que le estamos dando es la evidencia bíblica, pues ya entonces eso es otra cosa, ¿correcto? Ya eso es otra cosa, ya es un asunto del Señor con Él. Nosotros sembramos, otro riega y el crecimiento lo da el Señor. Se puede manifestar algo, bendecidos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y es tristeza. El apóstol Pablo se entristecía por Israel. Dice: quisiera yo ser anatema, separado de Cristo por amor a los de mi nación. Pero no podía ni separarse de Cristo porque era escogido y llamado, y tampoco él podía salvar a su pueblo, por muy buena intención que tuviera. Entonces, muchas veces está bien sentir deseo de que las personas que nos escuchan, todas acepten el mensaje, reciban el mensaje, crean el mensaje y sean edificados con lo que uno les enseña, ¿no? Pero la realidad es que no es así, y muchas veces pudiéramos sentirnos como el apóstol Pablo se sintió, pero ese es el amor que tenemos en nuestros corazones. Dice el Señor que Él ya derramó de su amor en nuestros corazones. Bendecidos, 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Amén. El misterio revelado o el hombre natural versus el hombre espiritual. Dice el apóstol Pablo, bendecidos, a esta iglesia en Corintios, dice: yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría. Debes de ya tener eso circulado y poner humana, ¿correcto? Sabiduría humana. La sabiduría y la excelencia, la palabra sabiduría o excelencia de palabra humana no funciona. No funciona para alcanzar a las personas bendecidas. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría humana no tiene un contenido espiritual, es sabiduría humana. La sabiduría humana no funciona para alcanzar a las personas porque la sabiduría humana no tiene un contenido espiritual, es sencillamente un razonamiento humano. ¿Es necesario qué cosa? El misterio revelado. El misterio revelado. Porque Pablo sabía mucho de otras cosas fuera del Evangelio, ¿correcto? Era un experto en la ley, era muy educado, era muy culto. Pero él no usaba esa excelencia de palabra o de sabiduría humana para alcanzar a las personas. Decía: para anunciaros el testimonio de Dios. Para anunciar el testimonio del Señor, bendecidos, no lo podemos hacer con palabrerías, con manipulación de palabras humanas. Verso 2: porque había determinado no saber otra cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él dijo: yo no sé otra cosa sino Jesucristo. Y lo que él sabía de Cristo, a él le fue ¿qué cosa? Revelado. Según Gálatas 1:11, ¿correcto? Desde el momento en que él solamente se propone compartir a Jesucristo y a este crucificado, ya entonces no está usando una sabiduría humana, sino que está hablando de un misterio revelado.
Ese misterio revelado es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Dice, verso 3, y estuve yo con vosotros en debilidad y en temor y mucho temblor. Se cree por la historia que él se sentía así por haber sido azotado en Tesalónica y en Berea. Entonces les dice a los corintios, estuve con debilidad, en temor y mucho temblor. También es un acto, es una humildad de él, ¿no? Sí. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas ¿de qué? De humana sabiduría. ¿Por qué? Porque estaba hablando de Jesucristo. Si estás hablando de Jesucristo, tienes que hablar del misterio revelado. Él estaba hablando del testimonio de Dios, lo que el Señor Jesús, según Gálatas 1:11, le había revelado. Sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe, vuestra confianza, no sea en la sabiduría de hombres. ¿Por qué? Porque sabiduría de hombres, ¿hay qué? Muchas. ¿Sí o no? En aquel entonces Sócrates, Aristóteles, filosofías y huecas sutilezas bendecidos. Pero entonces el misterio revelado es uno solo y es solamente acerca de Jesucristo. Solamente bendecido. Este es el misterio escondido. Jesucristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice el 4 otra vez, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pon en tus notas por favor y pon persuasiva, te voy a dar la definición. Persuasiva es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Eso es persuadir. Del verbo persuadir, ¿correcto? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo no estoy usando estas técnicas humanas para tratar de convencerte. Mi predicación no tiene un contenido persuasivo, humanamente hablando, para tocar tu humanidad, tus emociones. ¿Correcto? Aquí hemos hablado mucho, bendecido, de lo que se prepara en los lugares cuando se hacen los llamamientos. Se persuade con el pianito, la musiquita, se persuade a la persona, se induce, se trata de convencer a las personas. Y desafortunadamente, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo sin evidencia bíblica. Por eso es que la mayoría de las personas no saben ni lo que creen, bendecido. Ellos respondieron a una persuasión, pero sin entender el Evangelio. Tú no sabes cuántas veces yo lloré en un púlpito. Montones de veces, bendecido. Y no conocía el Evangelio. No conocía la gracia. Pero me persuadían, me convencían, me inducían a creer algo por medio de una sabiduría humana. Y esa sabiduría humana manipula tus emociones, la musiquita, las luces, la manera de hablar. Y respondía a algo sin sabiduría. Entonces mi fe no estaba basada en la sabiduría ni en el poder de Dios. Dice el 5, para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Verso 6, empero hablamos sabiduría entre los perfectos. Mira lo que dice después, y sabiduría, ¿no de qué? No de este mundo. Circula eso, por favor.
no de este mundo, no de este sistema. ¿Por qué? Porque es un misterio revelado. Recuerda esto, bendecido, la sabiduría de Dios, el evangelio, el poder de Dios no es de este mundo. Fue revelado por Jesucristo. Es más, al apóstol Pablo lo llevaron al tercer cielo y le revelaron el evangelio. Es por eso que no nos debe de sorprender que las personas no crean muchas veces el evangelio, porque es algo que no es de acá, no es de seres humanos. Un ser humano común y corriente, bendecido, no puede entenderlo a menos que se le conceda y se le dé revelación del evangelio. Si no, no lo cree, no lo entiende. Para él le va a ser, ¿qué cosa? Locura. Porque no es de este mundo. El 6 otra vez, por favor. Empero hablamos sabiduría entre los perfectos, sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes o los líderes de este mundo que vienen a nada. Mas hablamos la sabiduría de Dios ¿en qué? Misterio. La que está encubierta. Es imposible, bendecido, que una persona, a menos que no nazca de nuevo, a menos que no se le conceda la revelación, el entendimiento de este evangelio, lo pueda entender. Dice, más hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo. ¿Para qué? Nuestra gloria. Pero ¿quién lo ordenó? Dios ordenó el misterio. Antes, dice 9, como está escrito, ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Empero, ¿qué dice? Dios nos la reveló. ¿Por medio de qué? De su espíritu. Empero, Dios nos lo reveló a nosotros por su espíritu. Circula todo ese versículo 10, por favor. Él lo hizo, bendecido. Soberanía, propósito. ¿Qué nos reveló, bendecidos? Nos reveló la verdad. Nos reveló la verdad. En algún momento nosotros dijimos acá, en una de las enseñanzas, que sin Jesucristo, Dios era inalcanzable para el hombre. Sin Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios para el hombre es inalcanzable. Inalcanzable. Nadie lo conociera, nadie supiera de Él, nadie buscara a Dios si no es porque Dios va y busca al hombre. Nadie fuese salvo. No hay rudimento que valga, bendecido. No hay ritual que podamos hacer para alcanzar a Dios. Y lo vamos a quedar claro eso hoy. Número 1, Dios lo reveló a nosotros por su Espíritu. Si no es de esa manera, nosotros no conocemos la gracia. No conocemos el Evangelio. Lo que nos reveló Él fue la verdad acerca de Jesucristo, el testimonio de Dios. Mira lo que dice después, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Cómo nosotros pudiésemos, si no fuese por el Espíritu, conocer las profundidades de Dios? Imposible. Vea Juan 16:4, por favor, no pierdas Corintios, que vamos a regresar ahí. Juan 16:4. Recuerda que el Señor
nos la reveló a nosotros, nos reveló la verdad por su Espíritu, porque el Espíritu es el que conoce las profundidades de Dios. Sin el Espíritu no hay nada. 16:4, por favor. ¿Estamos ahí, bendecidos? Amén. Dice: mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis de ello, que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Mas porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado o hinchado vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo me vaya, porque si yo no fuese o no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Hemos dicho muchas veces que la desobediencia es no creer, ¿correcto? De justicia, por cuanto voy a mi Padre. Eso significa que Él iba a presentarse como ofrenda perfecta en el tabernáculo celestial. Y de esa manera nosotros íbamos a recibir esa justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. El pecado, ¿correcto? Aunque tengo muchas cosas que deciros, mas no las podéis llevar ahora. Empero cuando viniere aquel, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, Señor. Porque mira lo que dice: porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. ¿Qué es eso que va a escuchar? Mira, eso lo que va a escuchar y lo que nos va a revelar es lo profundo de Dios. Cosa que nosotros no podemos alcanzar. Mira, el misterio revelado. A través de su Espíritu, hermano. Claro, no hay otra manera. Por eso es que no es de este mundo. Dice: mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. ¿Cuál es el propósito del Espíritu? Mira, Él, ¿qué va a hacer? Me glorificará. Sí, Señor. La función del Espíritu es glorificar al Hijo. Porque el Evangelio es ¿qué cosa? Es acerca de su Hijo. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque Pablo hablaba la verdad. Porque a Pablo se le había revelado por el Espíritu el Evangelio de la Gracia, y el Evangelio de la Gracia tiene el propósito de precisamente glorificar la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Tú le hablas de estas cosas a la gente? Está loco, Walter. ¿Por qué? Hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. Dice: Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Es la única manera. Mira lo que dice acá, bendecido: todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si no es por la revelación del Espíritu, ni tú ni yo sabemos nada, bendecido. Ahí hay una participación totalmente divina. Divina, directamente divina. No hay ninguna participación de carne natural. Y estamos hablando de un pueblo que vivió bajo la ley, cumpliendo la ley, haciendo sacrificios. Y hoy en día pensamos que en el Evangelio, o los evangélicos, o lo que es este sistema religioso, por hacer unas cuantas cositas ya vamos a recibir las cosas que recibimos.
Todo es por gracia, bendecido. Todo es por gracia, todo es por revelación, todo es por voluntad de Dios. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Regresa a Corintios, por favor. Voy a leer otra vez el 10. 2:10. Dicen, pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. Juan 16, ¿correcto? Sí, Señor. Porque el Espíritu, ¿cuánto lo escudriña? Todo. Absolutamente. Pon en tus notas, por favor, escudriñar, significado. Escudriñar. Escudriñar. Yo no lo voy a escribir porque está muy largo. Ya lo tengo aquí escrito ya. Escudriñar, examinar algo con mucha atención. Examinar algo con mucha atención. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades, o los detalles menos manifiestos o menos obvios. Cosas que están ocultas. Escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos o menos obvios. Y eso es lo que hace el Espíritu. Mira, porque el Espíritu todo lo escudriña. Trata de averiguar las interioridades, los detalles menos visibles de las profundidades de Dios. Dime tú que si no fuese por el Espíritu, ¿cómo nosotros vamos a saber? Imposible. Por eso es que Pablo aquí hace una diferencia entre la sabiduría del hombre y el misterio revelado, la sabiduría que es del cielo. Mire el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre? Sino el Espíritu mismo del hombre que está en él, ¿correcto? Así tampoco nadie, circula eso por favor. Así tampoco nadie. Lo que es imposible para el hombre, que es la salvación, es solo posible para Dios, que es Él salvarnos a nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Ya el Señor lo había dicho, ¿correcto? Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad. Y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios, ¿qué dice? Gratuitamente nos ha dado. Si no es por el Espíritu, no conocemos esas cosas que el Señor nos ha dado gratuitamente. No pierdas Corintios, ve a Romanos 3:24, por favor. No pierdas Corintios, dobla la paginita ahí. ¿Quién nos revela? Su Espíritu. Porque Él coge de lo profundo de Dios, nos alumbra el entendimiento. Es un alimento constante, bendecido. Es un alimento constante. Esta palabra es espiritual, por eso es que nunca se acaba. Nunca se acaba este conocimiento. 3:24, que no se te olvide. Amén. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué medio? Por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Uh-huh. Por la redención que es ante Cristo Jesús.
por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Redención es la acción de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Gloria a Dios santo. Estamos redimidos. Lo que estaba en nuestra contra fue quitado. Pagado. Entonces en Corintios, volvamos a Corintios, dice, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Corintios 2:2 otra vez. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Si no recibimos ese espíritu, ¿qué pasa? No conocemos nada. Nada bendecido. Si no recibimos el Espíritu de Dios, no conocemos la verdad. Dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino la que enseña, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que coge de lo profundo de Dios, comparando lo espiritual con lo espiritual. Perfecto, gloria a Dios. Que viene el subtítulo ahí del tema, mira. Más el hombre, ¿qué cosa? Natural. Pon ahí en tus notas, hombre natural. Más el hombre natural. Pon físico. También significa o es en referencia a la naturaleza más baja. Esa es la referencia de esa palabra. O también se significa bestia. El hombre natural, el hombre físico, la naturaleza más baja, o bestia. Eso es lo que significa, o bestial, perdón, bestial. Bestial. Mas el hombre natural, el hombre físico, la naturaleza más baja o esa naturaleza bestial, no percibe. Circula esa palabra percibe y pon recibir. Eso es lo que significa esa palabra, recibir. No percibe, no recibe. Mas el hombre natural no percibe, circula percibe y pon recibir. Que no recibe, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque le son ¿qué? Locura. Circula esa palabra locura y pon bobería, absurdo. ¿Eso es lo que significa esa palabra? Porque le son locura, le son bobería, es algo absurdo para ellos. Ni las puede conocer. Por eso es que en el verso 11 dice, así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Porque son espiritualmente examinadas. Circula examinadas y pon escudriñar. Si son espiritualmente examinadas, y estamos hablando de un hombre natural, físico, naturaleza más baja o bestial, es por eso que no puede entenderlas. Porque es una revelación del Espíritu. Examinadas, pon ahí escudriñar. Mantén en mente el verso 14, por favor. Vamos a regresar acá, ve a Romanos 8:5. Romanos 8:5 y tú verás cómo todo hace sentido. Mira, te recuerdo el verso 14 de Corintios. Mas el hombre natural no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura o es algo absurdo para ellos, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas o escudriñadas. Mira Romanos 8:5. Porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas que son de la carne,
mas los que son conforme ¿a qué? Al Espíritu. El Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Amén. Sí, Señor. Mira, Naturaleza porque la mente carnal, el hombre natural, físico, bestial, porque la mente carnal es muerte, más la mente, ¿qué cosa? Espiritual. Es vida y paz. Gloria a Dios. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué cosa? Nadie puede conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Amén. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Y esta es la esperanza, mira. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quiénes creen eso? Los que son guiados por el Espíritu, a los que se nos revela el misterio. ¿Al hombre qué cosa? Espiritual, bendecido. Al que tiene el Espíritu de Dios, por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Regresa a Corintios, por favor. Hay muchos hombres naturales y carnales bendecidos, que no hay manera que entiendan este evangelio. Por no decir, es imposible que entiendan el evangelio. Verso 14 otra vez, bendecidos. Mas el hombre natural no percibe, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas o escudriñadas. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él de nadie es juzgado. Mira lo que dice acá. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que se le instruyese? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Cómo? Por el Evangelio que está revelado, y eso tú lo tienes ahí en tus manos. ¿Tú quieres conocer la mente de Cristo? Lee las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque Gálatas 1:11 dice que el Evangelio que él predica no lo recibió de hombre, ni es por hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es eso? El misterio revelado, bendecidos. La mente de Cristo es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. ¿Hay más de Cristo en su mente? Claro que sí. Pero eso es lo que Él nos dejó. Y eso es suficiente para nosotros. Suficiente para edificar a la iglesia, suficiente para salvar a aquellos que están escogidos y llamados de recibir este mensaje y creer este mensaje. Bendecido, todo es una obra del Señor. Nosotros predicamos, nosotros enseñamos, pero el que revela, bendecido, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque para eso fue enviado. Él fue enviado para glorificar al Señor Jesucristo. No para que se le glorifique a Él. Tú ves hoy la gente usando mal la relación con el Espíritu Santo. Si nosotros entendemos el Evangelio, tenemos que entender que el Espíritu está aquí con un propósito, y es revelarnos lo que está escrito y glorificar al Hijo. Por eso es que muchas veces ves que se habla más de Dios Padre y del Hijo que del Espíritu Santo. Pero bueno, el Espíritu Santo también es el Señor, ¿no? Dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque el Espíritu es la verdad, y la verdad, ¿qué nos hace? Nos hace libres. Por eso es que hay libertad. Es muy sencillo, bendecido, es muy sencillo entenderlo. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?